Vamos a dar inicio a este segundo módulo de procesos críticos e industriales e implementación de UPS. La dinámica será similar a la del módulo anterior. Vamos a iniciar con la presentación, comentar los temas y hay al final un módulo o un espacio para realizar preguntas por parte de ustedes sobre los temas que se están tratando y listo, ¿no? Para darle ahí el tiempo adecuado a la presentación y bueno, no salirnos de lo programado. Bueno, de nuevo, mi nombre es Alberto Corona. Soy Product Manager para la parte de Secure Power en la división industrial de APSA, muy enfocado en lo particular al tema de UPS. Entonces, la semana pasada, en el primer módulo, vimos un poco de la historia, de cómo nacen los UPS, cómo se empiezan a fabricar de manera masiva, los tipos de UPS, lo que fue el pasado, el presente y el futuro del tema de los UPS, ¿no? Y en esta ocasión vamos a estar hablando del por qué es importante un UPS en procesos críticos industriales. Voy a dejar de compartir mi cámara para enfocarnos a el tema que vamos a estar presentando. Bueno, antes que nada, vamos a definir qué es un proceso y o carga crítica. Porque si estamos definiendo, pues, procesos críticos, vamos a hablar un poco de ellos, ¿no? Un proceso crítico son aquellos que una institución, empresa u organización no pueden dejar de llevar a cabo bajo ningún escenario de emergencia mayor, ¿no? Dentro del sector industrial que estamos enfocándonos principalmente en estas presentaciones, existen procesos definidos como críticos con esta categorización, ¿no? Que bajo ninguna circunstancia deben de parar, ¿no? Ya sea por temas de seguridad, ya sea por temas de continuidad de proceso, en fin, cada empresa definirá ahí cuál es el tema de criticidad, ¿no? Ahora, también definir qué es una carga crítica. Pues una carga crítica son aquellas que al dejar de funcionar ponen en peligro la vida, la seguridad, y esto ocasiona grandes perjuicios económicos, ¿va? Eso es una carga crítica. Tenemos también otras dos definiciones para entender todo este proceso. Hablemos de carga sensible, que es aquella que requiere de un suministro de alta calidad, esto es, libre de cualquier disturbio. Ahorita vamos a hablar principalmente de este tema, ¿no? Aquí preguntan que si va a haber examen. Pues exactamente en este momento no, pero pues la intención es de que se ponga atención, ¿no? En lo que se comenta. Y bueno, comentábamos lo que era una carga sensible y qué es una carga esencial. Las cargas esenciales son aquellas que al dejar de funcionar limitan la operación, hay que dejar muy claro esto, pero no ponen en riesgo la vida, la seguridad o da como resultado perjuicios económicos de impacto, ¿va? Sí hay una limitación, sí hay un perjuicio económico, pero el impacto pues normalmente es aceptado, ¿no? Hablando de una carga esencial. Entonces, ya que conocemos el tema de proceso crítico, ya que conocemos la carga crítica, la carga sensible y la carga esencial, pues vamos a hablar de lo que sigue, que es una evaluación de procesos y o cargas críticas, ¿no? ¿Algún ejemplo de carga sensible? Las cargas sensibles típicamente, o más bien,
Todas las cargas sensibles son aquellas que tienen electrónica, componentes electrónicos, llámese control y o potencia, ¿vale? Esas son las cargas sensibles, que son sensibles a cualquier disturbio, que ahorita vamos a ver los disturbios que se presentan típicamente en la industria, ¿no? Vale. Igual, y comentaba, al final vamos a tener un espacio, perdón, de preguntas y respuestas, ¿sale? Bueno, entonces comentábamos de la evaluación para definir o categorizar qué es un proceso y o una carga crítica. Lo primero, pues, es identificarlo. Cada quien dentro de su organización, dentro de su industria, puede identificar cuál es ese proceso y o carga crítica, evaluar su impacto, ya sea en impacto de seguridad, impacto económico, impacto en el recurso humano, en fin, ¿no? Todos los impactos que cada quien considere que se están afectando, ¿no? Y pues implementar soluciones. Realmente son 3 pasos muy simples para poder evaluar los procesos y poder presentar soluciones, ¿no? No es muy complejo para poder llegar a esos resultados. Y bueno, aquí pongo 2 imágenes porque se pueden encontrar bajo estos nombres los disturbios eléctricos que normalmente se presentan. Entonces, para abordarlos, ¿no? Hay nombres ya establecidos de manera formal, pero pues por costumbre o quizás por el mismo proceso se han llamado de alguna forma distinta, ¿no? En la imagen de la parte, viendo la pantalla, de frente en la esquina superior izquierda, tenemos la primera imagen donde se pone en la primera parte de la imagen la forma de onda senoidal pura. Eso es lo que de manera ideal debería de estar ocurriendo o suministrándose a nuestro sistema y a su vez a nuestras cargas, llámese sean cargas críticas, cargas sensibles o cargas esenciales, ¿no? Pero bueno, en muchos de los casos no es así. Y aquí hacemos la aclaración de que esto se puede presentar en 50 o 60 Hz. Esto va a depender del sistema eléctrico al que estemos conectados y a la región geográfica del mundo. En México, en lo particular, operamos a 60 Hz y un ciclo significa en tiempo 16.7 milisegundos. Bueno, la primera interrupción o disturbio, perdón, más bien, el primer disturbio que se nos presenta en esta imagen es el ruido, el famoso ruido eléctrico, que ahorita vamos a hablar de él y definir un poquito cómo se presenta y qué es. Después, la siguiente imagen, tenemos un evento transitorio, que este es conocido como un impulso a alta velocidad. La siguiente imagen es un transitorio también, pero este se le considera como, algunos lo llaman resonante, algunos más lo llaman de switcheo, ¿vale? Entonces podemos encontrarlo de ambas formas. El siguiente es una caída momentánea en la tensión. No es una interrupción como tal, sino es una caída en la amplitud de la tensión, ¿vale? Ahorita también vamos a definir pues todas estas. Después tenemos un sobretensión o un aumento momentáneo, a diferencia del anterior, que es una reducción en la amplitud. Este es un incremento en la amplitud de la tensión. Después tenemos la distorsión armónica. Es un tema o un concepto que pues, últimamente se maneja mucho, que es un disturbio eléctrico al final del día. Después tenemos la interrupción del servicio. Esta pues es
considerada como la más grave. Todas las anteriores que hemos visto generan perjuicios al sistema y a las cargas, pero pues esta última deja totalmente sin energía al sistema eléctrico, ¿no? Y la última que se presenta en este gráfico o en esta primera imagen es un cambio o una variación en la frecuencia, ¿no? En este caso, como lo presenta la imagen, es una reducción de la frecuencia. ¿Por qué? Se nota que como venía el patrón de frecuencia, se alentiza, ¿no? Se amplía ahí el tiempo, ¿vale? Esa es una forma de cómo los pueden encontrar y pongo esta otra imagen que también la podemos o se pueden mencionar de esta forma estos disturbios eléctricos. La primera forma o el inicio habla de una tensión normal, similar a lo que vimos en la anterior. Luego se ve una subtensión, eh, que puede ser un evento momentáneo o un evento permanente o de larga duración. Ahorita también vamos a ver eso. Aquí se menciona un pico, que son los transitorios, y en lo particular es el que vimos de alta velocidad. Después una sobretensión, similar también a lo que habíamos visto en el gráfico anterior. La interrupción, que es la ausencia completamente de energía. La distorsión armónica y la interferencia electromagnética, que normalmente se le conoce también como ruido. Ya lo habíamos mencionado. De acuerdo. Pues vamos a empezar a hablar de estos disturbios que son del por qué es importante en esas cargas críticas o procesos críticos poder hacer la evaluación de incluir un UPS, ¿no? Un ruido eléctrico es una señal de interferencia eléctrica no deseada, ¿vale? Es una señal que viene del exterior del sistema eléctrico, típicamente, y se añade o se suma a la señal principal, ¿no? Algunos de ustedes recordarán por allá de los finales de los 90s, principios de los 2000, cuando alguien se conectaba a internet con una computadora de escritorio, se conectaba a través de un módem, una tarjeta tipo módem, que recibía una señal telefónica, típicamente, y ese módem generaba ahí un ruido que parecía que te estabas comunicando con una raza alienígena, y eso generaba una modulación de señal para que la computadora, a través de esa tarjeta, se pudiera conectar por la línea telefónica a internet, ¿vale? Eso, literal, era un ruido eléctrico que se modulaba y se conectaba a internet a través de la línea telefónica. Lo puse a manera de ejemplo nada más, pero pues el tema del ruido se genera por las señales de televisión que viajan de manera aérea, señales de radio, eh, radio AM, FM o radios de frecuencias privadas, diferentes medios de telecomunicaciones, enlaces punto a punto, en fin, ¿no? Todas esas señales electromagnéticas que existen en el ambiente y que se traslapan en el sistema eléctrico, ¿no? A eso se le conoce como ruido eléctrico. Después tenemos el tema de los transitorios. Se catalogan o se encajonan en dos tipos de transitorios, ¿no? Que es la variación de alta frecuencia o alta velocidad de una tensión o señal nominal de trabajo. El primer ejemplo que se muestra es una sobretensión por una descarga atmosférica al sistema eléctrico y se presenta con esa forma, con un pico, lo veíamos ahí en las primeras imágenes, es un pico ahí de tensión, o tenemos sobretensiones por eventos de switcheos, ¿no? Que pueden ser switcheos de la compañía de suministro o switcheos propios de nuestra instalación, ¿no? Ambos iguales de perjudiciales y se les conoce como eventos transitorios, ¿no? Algunos son de alta frecuencia
y otros son de alta velocidad. Bien, pues esos eventos dañan a nuestros equipos, a nuestras cargas sensibles, ¿no? A nuestras cargas críticas. Les pueden hacer mucho, mucho daño. Tenemos las caídas o el concepto de SAC, así se le conoce también, donde es una breve reducción de la tensión del valor RMS, que puede estar por debajo del 10% de la tensión nominal y no, perdón, si la tensión nominal le bajamos un 10%, ya a partir de eso se considera una caída, y hasta un 10% de la tensión nominal total se le considera un SAC, ¿no? Ya por debajo de un 10% de la nominal se considera una interrupción. Pero antes de eso es una caída o un SAC, ¿no? Y típicamente cuando se considera un SAC es durante un periodo que empieza a partir de medio ciclo a 1 minuto. Comentábamos al inicio que había eventos momentáneos y eventos persistentes o permanentes. Entonces, el SAC se le considera como un elemento, un disturbio momentáneo, y ya si se considera una condición de estado estable, pues bueno, eso ya hay que revisar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, una caída de tensión puede ser causada por un cambio rápido de cargas, como un arranque de un motor o inclusive un cortocircuito que se presente, ¿no? Al ver un aumento en la corriente, pues hay una reducción en la tensión para que se conserve el nivel de potencia demandado. Vale, eso es un SAC o una caída de tensión momentánea. Luego tenemos los aumentos, o también conocidos como swell. Los swells, pues, son totalmente lo opuesto de la caída. Este es por encima del 10% del valor nominal, sin tener un tope hacia la parte superior, ¿no? Y también es a partir de medio ciclo y hasta 1 minuto. Entonces, por encima de 1 minuto se considera un evento o una condición permanente, y como comentaba, pues eso ya hay que revisar otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ese es un aumento o suelo. La distorsión armónica. La distorsión armónica es una medida de cuánto se distorsiona o cambia la forma de onda de tensión o de corriente de su onda o de su forma sinusoidal convencional. Aquí tenemos un gráfico para empezar a hablar un poquito de esto, donde la línea gruesa roja es la fundamental, la línea morada es la forma de onda armónica, que es una señal que se añade por consumos o demandas de corriente a una frecuencia diferente a la fundamental. Habíamos hablado que en México la frecuencia de operación de un sistema eléctrico es a 60 Hz. Entonces, cualquier señal de corriente a una frecuencia diferente, 120, 180, hablando de múltiplos enteros, 180, 240, 300 Hertz, y así, múltiplos de 60. Pues esas señales se conocen como señales armónicas, y la suma de la fundamental con todas las armónicas que puedan existir en ese sistema, pues se le conoce como la onda distorsionada, que aquí aparece con vamos a llamarlo de esta forma, un valle en la parte superior de la onda, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, ¿no? Y a mayor cantidad de señales armónicas o mayores múltiplos que se tengan en el sistema, pues más distorsionada va a estar la onda. Que también eso genera problemáticas a nuestras cargas críticas y sensibles en su operación.
Luego tenemos la variación de frecuencia. La variación de frecuencia, pues es cualquier desequilibrio importante en el proceso de conexión entre la carga y un generador en concreto. El generador no necesita estar a pie de la carga, como típicamente pudiera pensarse bajo esta definición. Los generadores sabemos que están a muchos kilómetros de distancia, hablando de un sistema de distribución con un sistema de transmisión, subtransmisión y distribución. Muy particularmente así opera en México. Entonces puede estar a muchos kilómetros y cuando hay un proceso de conexión entre la carga y el generador en concreto, cualquier desequilibrio que éste se presente, ¿no? Esta frecuencia pues queda sujeta del sistema eléctrico por un determinado número de giros de generador en la central, la cual se establece normalmente una frecuencia ya sea de 50 o 60 Hz. Habíamos hablado que aquí es a 60 Hz, ¿no? Estos eventos son poco convencionales, no son no es que no ocurran, sí han ocurrido bastantes veces. De hecho, si mal no lo recuerdo, a finales del 2020 hubo ahí una eh, salida de varios generadores por un tema de variación de frecuencia, ¿no? Aquí en México en lo particular, donde varias zonas del país fueron afectadas. Y pues, de nuevo, ¿no? Este cambio de frecuencia pues genera problemáticas a nuestras cargas, ¿no? Porque operan a 60 Hz. Y pues la más compleja de todas estas, pues es la interrupción, ¿no? Porque con las otras podemos de cierta forma sortear la situación, aunque se vea afectada nuestra carga en un momento, pero pues si no hay tensión, si no hay energía disponible, pues las cargas no van a poder operar. Entonces, como definición, pues un evento durante el cual la tensión en el punto de conexión del cliente cae a cero y no retorna a sus valores normales de forma automática, ¿no? Entonces, hay dos tipos de interrupciones como se catalogan. Una se le considera una interrupción larga, que es mayor a 3 minutos, y una interrupción corta, que es menor a 3 minutos. Algunos hablan de microinterrupciones que pueden durar algunos ciclos, pero bueno, a grandes rasgos se consideran las cortas menores a 3 minutos y las largas mayores a 3 minutos. Entonces, estos son los disturbios eléctricos con mayor incidencia o estadísticamente hablando los que más se presentan en el sistema eléctrico. Fue considerado presentarlos para que se conozca cuáles son esos disturbios y bueno, al final del día, estos disturbios son mitigados por un UPS, ¿no? Muy en lo particular, hablando de UPS trifásicos, de doble conversión en línea, donde hablábamos la semana pasada que se recibe la energía en el puerto de entrada del UPS, hay una conversión de corriente alterna a corriente directa que alimenta a las baterías y a su vez las baterías alimentan a un inversor que convierte la corriente directa en corriente alterna hacia la carga. Entonces, este sistema, al hacer esta doble conversión, pues todos estos problemas o disturbios que acabamos de mencionar, pues son erradicados hacia la carga crítica, hacia la carga sensible, ¿no? La carga esencial, comentábamos, pues que no estaría considerada quizás dentro de un sistema de alimentación ininterrumpida, pero como tal cargas críticas y cargas sensibles, pues sí, ¿no? Sí están contempladas para colocarlas dentro de un respaldo de energía. Entonces, todo esto está presente todos los días. Nadie está exento. Todos los que estén
conectados al sistema eléctrico nacional pueden sufrir interrupciones. Esa sí es totalmente atribución del suministrador de energía, a menos que haya un evento pues, de altas magnitudes en la planta, hablando muy particular, y la mayoría de los otros eventos, estadísticamente hablando, en mayor al 75% de las veces, de los otros eventos son causados por la propia operación, ¿no? De manera interna. Ya lo que viene del suministrador, pues tienen ellos una implicación estadísticamente hablando de 25% de las veces que ocurren los otros disturbios eléctricos.